Como bien saben, este pasado 28 de julio se celebraron las elecciones generales en Venezuela y como muchos sabíamos, pues el chavismo, el madurismo, el gobierno que tiene actualmente Venezuela, pues ha cometido o ha intentado cometer fraude electoral al declararse, perdón, ganador de las elecciones sin presentar las actas. Han tardado aproximadamente una semana en presentar algunas actas, pero que no han sido debidamente corroboradas ni verificadas por ningún veedor oficial internacional. Es decir, que no hay ningún soporte legal internacional que valide las elecciones en Venezuela. Sin embargo, hoy no voy a hablar de ese tema en concreto, sino más bien voy a hablar sobre cuáles son los posibles escenarios a futuro en Venezuela. Pues bien, yo particularmente solamente veo tres escenarios posibles. Antes había dos escenarios en principio que eran los más factibles, que eran que el gobierno de Maduro reconociera haber perdido las elecciones, cosa que no ocurrió. En segundo lugar, que el repudio diplomático hiciera que el gobierno pues reconociera su derrota y se alejara del poder, cosa que tampoco ha ocurrido a pesar de la gran afluencia diplomática o de la gran, digamos, manifestación diplomática que ha habido en todo el mundo. Ya algunos países incluso han reconocido a Edmundo González como ganador de las elecciones en Venezuela. Sin embargo, pues esto, lejos de haber solucionado, haber coadyuvado en algo, pues todo lo contrario, lo que ha hecho es simplemente que el gobierno madurista se haya cerrado más aún, que haya cerrado más aún filas y haya llamado a una especie de, digamos, manifestación contra el imperialismo, la extrema derecha, la ultraderecha, etc. Pues bien, ¿cuál creo que son los tres escenarios posibles de aquí a futuro, a partir de esta semana, cuando ya cumplimos una semana de las elecciones en Venezuela? Pues el primero, y creo que el más factible, o por lo menos el que ya se está desarrollando, es que Nicolás Maduro, a través del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, pues haga una especie de golpe de Estado o autogolpe de Estado, manifestando que todas las actas que tiene ellos en su poder, validadas por el Tribunal Supremo de Justicia, seguramente en algunos días, y a las cuales ningún veedor internacional va a tener acceso, pues dirá que es el ganador de las elecciones y que obviamente no reconocerá ningún otro resultado. Obviamente, al estar validado por el Tribunal Supremo de Justicia, pues será declarado vencedor y proclamado a su vez presidente de la República de Venezuela por 6 años más. Y vaya Dios a saber por cuántos años más. El segundo escenario, que ya me parece un poco improbable, por no decir imposible, es que haya una insurrección militar en Venezuela y que reconozca los resultados que la oposición ha manifestado tener en su poder y que ha publicado en una página web que ya todos conocen, si mal no recuerdan, resultadosvenezuela.com. Pues bien, ese escenario lo veo poco probable, casi imposible, porque quienes conocemos un poco la realidad de Venezuela, pues sabemos que el ejército, las Fuerzas Armadas de Venezuela, están a favor, están compradas y en consecuencia están a favor del régimen de Maduro. Así que eso no lo veo probable. Lo diría casi que imposible, ya que Venezuela, a pesar de todo, continúa ingresando ingentes cantidades de dinero a través del petróleo y que fácilmente pues, los militares son comprados con ese dinero. Y un tercer escenario, que es el que, digamos, me parece también muy improbable, pero si no imposible, ya es una intervención armada por fuerzas militares extranjeras en Venezuela. ¿Por qué digo improbable y casi y probablemente no imposible, pero muy improbable? Porque eso significaría que que Venezuela tendría que pedir primero esa ayuda. Edmundo González tendría que solicitar la ayuda, la intervención militar en Venezuela al considerarse, digamos, presidente legítimo de Venezuela a través de los votos, cosa que lo podría hacer en teoría. Pero eso primero ya sería un poco complicado y eso llamaría un enfrentamiento, digamos, armado en Venezuela. Y en segundo lugar, suponiendo que Edmundo González haga esta petición de una intervención militar en Venezuela, ¿quiénes harían esa intervención militar? Ya sabemos que la OEA no lo va a hacer porque ya ha votado que no reconoce, o mejor dicho, ha votado en contra de
reconocer a Edmundo González como presidente. Y tercero, la otra opción sería que la ONU interviniese, pero ya sabemos que la ONU y la OEA pues son dos ceniceros de moto, ¿vale? Así que lo considero muy improbable. Y el otro escenario sería que Estados Unidos unilateralmente pues decidiera tomar cartas en el asunto, obviamente con la colaboración de otras fuerzas militares sudamericanas o americanas, y decidiera intervenir militarmente en Venezuela, cosa que también considero improbable, tomando en cuenta que el actual gobierno de Estados Unidos, demócrata, es partidario, entre comillas, o digamos subterfugiamente, del régimen de Venezuela. Así que eso lo considero improbable. Y si estuviese Donald Trump en el poder, también lo considero bastante difícil, ya que precisamente una de las políticas de Donald Trump es la no injerencia en asuntos de fuera de Estados Unidos. Tendría que ser algo, digamos, muy evidente, la que tengo el Michi liberal por ahí, sería muy evidente digamos, la situación en Venezuela, sería tan flagrante, digamos, la situación de los derechos humanos, por ejemplo, que no creo que Donald Trump, en el supuesto de que estuviese actualmente en el poder, pues, digamos que se decidiera tomar algún tipo de intervención militar en Venezuela. Así que considero que esas son las tres opciones que están ahorita sobre la mesa, sobre el tablero, y por la cual, pues bueno, considero que la situación en Venezuela está todavía un poco lejos de ser solucionada en el corto plazo. Ya en el mediano o largo plazo habría que ver cómo se comporta la situación política en Venezuela, pero por los momentos lo veo bastante complicado.